Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Tipos de Interés. Como verán, este es un estudio distinto de donde suelo estar y eso es porque me encuentro en Madrid. Así que por ahí sospechan lo que va a pasar hoy. Tengo un invitado de lujo que la verdad no necesita presentación, pero bueno, voy a hacer la formalidad de presentarlo de todas formas. Al lado mío hoy está Juan Ramón Rayo. Él es licenciado en Economía y Derecho por la Universidad de Valencia. Es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ahora es decano de la Universidad de las Hespérides y es autor de 8 libros, si no digo mal, como Una revolución liberal para España, Liberalismo y su más reciente obra, Anti-Marx. Juan Ramón tiene un canal de YouTube donde llega a 900.000 personas y creciendo. Así que, Juan Ramón, para mí un lujo y un placer charlar contigo hoy. Muchas gracias por la invitación, Iván, y desde luego un placer estar por aquí. Muchas gracias. Juan Ramón, en el año 2008 fuiste de los primeros graduados del programa de máster de Escuela Austríaca de Economía, acá creado por Jesús Huerta de Soto. ¿Qué te llevó a estudiar ese programa, que por supuesto estaba muy fuera del mainstream de la economía, ¿no? Bueno, a mí la escuela austríaca, la verdad que como corriente de pensamiento económica me interesó desde una edad bastante temprana, 16, 17 años. Ahí fue cuando me topé por primera vez en una... claro, ahora entiendo que es bastante más fácil toparse con esos autores, pero en un momento en el que Internet casi estaba arrancando o desplegándose al menos en ciertas partes de España, como era mi ciudad natal, pues bueno... encontrar autores fuera del... Encontrar economistas ya podía ser complicado, encontrar autores fuera del mainstream de la economía todavía más, pero bueno, por una suerte de casualidades los encontré, me interesaron mucho, Hayek, luego Mises, luego Rothbard, luego Hoppe y Huerta de Soto, y claro, el hecho de que uno de los austríacos vivos más relevantes, no solo en España, sino mundialmente, ya hoy, pero también entonces, estuviese aquí en Madrid, pues fue muy inspirador y me impulsó a querer mudarme a Madrid para estudiar de primera mano la escuela austríaca tal como se enseñaba aquí. Entonces, bueno, yo creo que fue un destino bastante natural en función de los intereses intelectuales que tenía en ese momento. Claro. Pocos años después, en el 2011, yo mismo cursé esa maestría, fuiste mi profesor de hecho. Y había un lindo grupo de jóvenes entusiastas, sí. ¿no? Motivados, muy interesados en el asunto, pero seguía siendo una cuestión muy de nicho. 15 años después, 16 años después, ¿cómo ves a las ideas austríacas en retrospectiva? ¿Qué puedes decir de su evolución en este tiempo? Bueno, sí, yo creo que sigue siendo un tema de nicho, quizá un nicho ampliado. Probablemente en Argentina no. En Argentina sí que es algo mucho más masificado, por motivos evidentes, porque Milei las ha popularizado a lo largo de su carrera profesional, incluyendo su etapa previa a la política. En España algo de eso nos ha llegado y por tanto también se han vuelto más conocidas, pero, hombre, quien estudia ese programa o el nuestro que tenemos en la Universidad de las Hespérides, el máster en Economía, es gente, obviamente, pues interesada en una formación más o menos académica, que eso ya es bastante de nicho, y luego dentro de la academia que sea escuela austríaca, pues todavía más de nicho. Entonces, bueno, más popularidad desde luego que en el año 2008, eso es innegable, pero no diría que en España sea un producto de masas, ni mucho menos, como probablemente sí lo sea en Argentina. No, tampoco. Bueno, o al menos relativamente más de masas, ¿no? O al menos la vulgarización, si lo queremos, más de masas. Aquí ni siquiera diría que la vulgarización se ha convertido en un producto de masas. En cuanto a las ideas austríacas, bueno, yo creo que siguen siendo muy, muy interesantes y muy pertinentes. Yo mismo me sigo considerando, otros no lo harán, pero bueno, es legítimo, dentro de ese marco, de ese paradigma de pensamiento, como continuador y como desarrollador hasta cierto punto en el margen, ¿no? de esa tradición de ideas, pero sin la pretensión o sin caer en lo que creo que muchos perciben o percibimos de un férreo dogmatismo a veces poco científico en la adscripción a determinadas ideas que parece que tengan que ser inmutables dentro de la escuela, cuando, bueno, están abiertas como todas a la crítica y si pues algunas no nos convencen, obviamente, pues nada mejor que criticarlas y que reformularlas para alinearlas con la verdad, que creo que es lo que todo científico debe perseguir. Bueno, mencionaste Argentina, mencionaste a Milei, así que me gustaría ir a ese terreno.
Los que te seguimos hace tiempo, jamás te vimos hablar bien de un político en funciones, y sin embargo parece que el experimento Milei te ha llamado particularmente la atención. Entonces me gustaría que me digas qué es lo que te cautivó de todo este fenómeno y bueno, cómo evalúas hasta el momento la evolución del gobierno. Bueno, son muchos temas, ¿no? En una pregunta. Sí, yo creo que el caso de Milei es netamente positivo. Netamente positivo, lo digo porque tiene pros y contras, eso es obvio, ¿no? Pero creo que el balance neto, al menos hasta el momento, para la batalla de las ideas, luego iremos al funcionamiento de la economía, pero creo que para la batalla de las ideas es positivo. ¿Por qué diría que es positivo? Pues porque, por un lado, has tenido una labor de divulgación, lo hemos comentado hace un momento, sin precedente histórico, creo yo, en la historia de las ideas liberales libertarias. Es verdad que muy vulgarizadas, pero bueno, con cierto pozo de verdad. No, tampoco podemos pretender que se transmita a todo el mundo un modelo súper formalizado de esas ideas, porque no les interesa, simplemente cada persona tiene unas motivaciones distintas y, bueno, pues de la misma manera que a mí la física me interesa de manera muy relativa, a otros la economía, la política o la sociología les interesará también de manera muy relativa. Pero bueno, que ciertas intuiciones, a veces incluso morales, calen, permeen, es importante. Y ya digo, esa labor de divulgación no ha tenido parangón en la historia. Luego, además, porque la labor de gobierno, más allá de los resultados, de los que luego supongo que hablaremos, hasta cierto punto, no diré en un grado a la perfección, pero sí en buena medida, está inspirada por esas ideas, o hay ciertos ejes que se han mantenido y que constituyen restricciones a lo que se hace, ¿no? Ya digo, no es una agenda rothbardiana, ni siquiera una agenda miseana, habría que verlo, porque si uno mira los programas de estabilización macroeconómica que redactó Mises para los años 20 en Viena, no se alejan tanto de lo que ha hecho Milei. Entonces, bueno, rothbardiana desde luego no es. Quizá se prometía que iba a serlo, ¿no? Con aquello de dinamitar el Banco Central y todo esto, de lo que a lo mejor también podemos hablar luego. Pero bueno, hayekiana, misiana, creo que sí que tiene cierta conexión, y es bueno, por tanto, que se apliquen estas políticas y se comprueben los resultados, que, insisto, también en materia de resultados creo que el balance es netamente positivo. Entonces, esos serían los pros. Los contras, pues bueno, obviamente hay a mucha gente a la que le pueden desagradar las formas de Milei, algunos las califican de formas populistas, no sé si el término es el más adecuado, porque el populismo es más una filosofía de fondo y no tanto de formas, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Cuando se califica a alguien de populista, de simplificar mensajes, de envilecer o vilipendiar al adversario, deshumanizar, algunos dirían, al adversario, de un cierto maniqueísmo, los buenos y los malos. Bueno, todo eso son herramientas que, en cualquier caso, creo que son consustanciales a la política, al ejercicio de la política, ¿no? Ya Carl Smith ya decía que la distinción básica en política es la de amigo-enemigo. Entonces, ya eso está en el corazón mismo de la esencia política. Es verdad que los liberales, como modelo de sociedad, planteamos una visión muy distinta. En lugar de un juego de suma cero donde unos se impongan sobre otros, lo que planteamos es la coexistencia pacífica, donde nadie se imponga sobre nadie y a todo el mundo se le respete un ámbito dentro del que florecer y desarrollarse. Pero es que eso es para la sociedad, y para la política mucho me temo, ojalá no fuera así, pero que no es trasladable ese análisis. Precisamente por eso los liberales queremos minimizar el ámbito de la política, no porque el ámbito de la política se pueda hacer bien y pueda también florecer, sino porque reconocemos que es un mal y el mal hay que minimizarlo, ¿no? Entonces, claro, si uno se mete en política, pues se mancha, y por eso ahí hay un lado negativo. Luego, que no es solo que se manche en el sentido de estrategia política discursiva, de, bueno, pues deshumanizar, digamos, ¿no? Lo que decía antes, al oponente, sino también, que esto Milei lo comenta muchas veces y hasta cierto punto, no digo que compre la tesis al 100%, pero hasta cierto punto tiene razón, que la dirección nunca es una línea recta. ¿Por qué? Porque la política es reactiva. Es decir, tú tienes tu programa y la oposición o tus rivales tienen el programa de tumbarte. Entonces, cuando dos vehículos van en dirección contraria y uno quiere chocar con el otro, pues el otro se tiene que ir desviando para no chocar con el primero, ¿no? Pero claro, si te desvías, el otro también se va a desviar y tienes que ser como más hábil para evitar que caigas en un accidente. Entonces, eso es cierto.
Es verdad que eso no ha de ser una coartada para desfigurar totalmente los principios que decíamos antes, pero no se puede enjuiciar un programa político diciendo no ha sido absolutamente fiel a todos los principios, porque es que te están intentando torpedear ese programa desde el comienzo. Pero, siendo eso cierto, para un observador externo, lo que sí puede ver es este señor se está desviando y, por tanto, está corrompiendo el programa que decía abrazar y, por tanto, la aplicación o el liberalismo en este caso es impuro, etc. Entonces, eso también hay que ponerlo como contra, no como algo a lo mejor que se pueda remediar, pero sí como un peaje que tiene meterse en política, ¿no? Bueno, y luego también habrá que ver, que esto en parte está vinculado, aunque no del todo, bueno, incluso habría un tercer bloque que es toda la corrupción propia del poder, que, bueno, el gobierno de Milei mediáticamente se ha vivido rodeado de casos de corrupción. Lo que dicen ellos es que son casos fabricados por la prensa. No lo sé, ahí me mantengo un poco al margen, más que nada porque la prensa, claro que puede ser un actor político que intente poner zancadillas, eso creo que es obvio, pero también la política es corruptora y, por tanto, ni mucho menos pondría la mano en el fuego por nadie que se haya metido en política. Entonces, las dos piezas están, ¿no? Está la pieza de el que te quiere difamar para que pierdas el poder, y está la pieza de que el poder corrompe, y de que además aquellos que se meten en política suelen tener un apego muy fuerte al poder y, por tanto, suelen ser ya personas predispuestas a ser corrompidas, ¿no? Ahí, pues, conforme avancen la justicia lo veremos, pero eso también es una contra, ¿no? Porque la mera imagen, aunque sea falsa, la mera imagen de que te has corrompido, y eso se puede generar metiéndote en política, obviamente también empaña la pureza de las ideas liberales, ¿no? O sea que rescatás la importancia de la difusión de las ideas, luego ves algunas cosas como que pueden llegar a ser problemáticas, como las formas o incluso la corrupción. Ahora, en cuanto a resultados, porque ya van 3 años, ¿cómo evaluás los resultados en términos de, bueno, datos objetivos que vas evaluando bastante a menudo? Claro, a ver, si uno dice Argentina está... aquí que distinguir varias cosas, ¿no? Primero, en cuanto a niveles, ¿no? Que esta es la cuestión más básica que muchas veces se confunde. Obviamente Argentina sigue siendo un país pobre. A veces dicen, bueno, es que Argentina va tan bien, ¿por qué los españoles no se van a Argentina o los argentinos vienen a España? Hombre, pues porque aunque fuera cierto que Argentina va mucho mejor que España, España sigue siendo mucho más rica que Argentina y, por tanto, esa es una brecha que durante mucho tiempo seguirá ahí, ¿no? Luego está el tema de que Argentina va bien en relación a la situación en la que estaba. Es decir, también, no sé si en Argentina es el caso, pero también en España, como se ha empezado a dar cierta cobertura del país a raíz de Milei, entre los contrarios a las políticas de estabilización que desarrolla el gobierno, parece que cunde la imagen de que antes de Milei las cosas estaban más o menos tranquilas o normales y que ha llegado este señor loco con la motosierra a generar caos y que el caos tampoco está dando unos resultados espectaculares porque no está creciendo a tasas propias, no sé, de Singapur en su mejor momento, ¿no? Pero claro, lo que no se entiende, y eso creo que es algo que tampoco entienden muchos argentinos, es lo cerca que estuvo Argentina en 2023 de una quiebra, o de una bancarrota y de una hiperinflación. Y cerca no por, que a veces también esto se entiende mal, por voluntad política, ¿no? Porque parece que hay veces que dicen, no, basta con que quieran pagar las deudas y ya se pueden pagar. Lo que pasa es que los kirchneristas son unos corruptos y no quieren pagar, por ejemplo, ¿no? No. Más allá de que puedan ser corruptos o de que no quieran pagar, objetivamente la capacidad que tenía el Estado argentino de honrar sus compromisos, aún queriendo, era muy baja. Y es más, no dependía ni siquiera del propio Estado argentino, dependía de que los acreedores del Estado argentino confiaran suficientemente en ese Estado y estuviesen dispuestos a refinanciarle. Entonces, lo primero era mandar una señal fuerte de queremos pagar y vamos a hacer lo necesario para poder pagar, y para eso tienes que tener superávit, claro, porque si tú dices, no, yo quiero pagar, pero mira, sigo teniendo este déficit enorme y me voy a seguir endeudando, pues el acreedor te va a decir, ya no me fío más. Pero luego, la otra parte era, hacemos el esfuerzo de acumular superávit e institucionalmente vamos a ser capaces de mantener este superávit. Y tú te puedes creer eso con el actual gobierno, porque es verdad que ha hecho del superávit una bandera, e incluso electoralmente creo que le pasaría factura si de repente empieza a violar ese principio. Pero claro, en Argentina y en cualquier otro país, pero en Argentina de manera muy clara, está el problema del el recambio del poder. Si los que vienen después no se adscriben a ese principio más o menos, tampoco tanto a lo mejor como el actual gobierno, pero que si digan, oye,
el desequilibrio presupuestario permanente, especialmente en un país como la Argentina, no es un modelo que podamos aplicar. Pues claro, el acreedor dice, vale, usted sí tiene voluntad de pago, pero el que venga después no. Entonces no le refinancio o no a muy largo plazo, etcétera. Entonces todas esas dificultades, toda la deuda heredada, y en deuda meto no solo los bonos, sino la base monetaria y los pasivos no remunerados del Banco Central, que siguen siendo deuda o pasivos del Estado, y la escasez de activos del gobierno argentino para estabilizar y para sanar y honrar esos pasivos, no solo el déficit, ¿no? Que tienes un activo tributario neto negativo, pues cuando pasas al superávit ahí tienes un cierto margen, sino también las reservas internacionales. Todo eso estaba tremendamente dilapidado, bueno, fundido o dilapidado, ¿no? Y claro, todo eso ha habido que reconstruirlo, y eso es un proceso muy costoso que además no es fiscalmente expansivo con respecto a una economía que está en expansión. Claro, a lo mejor con respecto a una economía que está en recesión, como lo estaba encima la economía argentina, sí, pero aún así, claro, tú dices, bueno, es que Argentina no ha crecido, no sé, un 30% en 2 años. Bueno, ¿a qué país se lo vamos a pedir? Pero es que además está en un proceso de estabilización o consolidación financiero-fiscal. No está todavía en una etapa donde la inversión esté entrando a expuertas porque el inversor nacional e internacional, pero sobre todo el nacional, entienda que los cambios institucionales y la posición financiera del país han llegado para quedarse y, por tanto, pueden planificar a largo plazo. Muy claro. Este programa de reformas hayekiano-misiano, digamos, o de estabilización, sobre todo de estabilización, porque ahí, si me permites, yo sí sería bastante más crítico con la agenda, porque no tienen suficiente mayoría, supongo, pero con la agenda reformista. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo, sobre todo el ministerio de Sturzenegger, pero aún así se podría hacer mucho más. Quiero decir, la reforma laboral, por ejemplo, de Milei es la reforma laboral que tiene España, grosso modo. Que, hombre, comparado con lo que tenían, mucho mejor, pero vamos a ver, al final que un gobierno libertario tenga la reforma laboral de un gobierno socialista en España, pues dices, oye, ¿por qué no habéis liberalizado mucho más el mercado laboral? ¿Por qué no tienen apoyo? Vale, claro, pero que ahí se puede ser más crítico, y eso sí que diría, hombre, eso hayekiano-misiano tampoco. Ahora, el plan de estabilización sí me lo parece, la verdad. Bueno, pero como parte de este plan, sí, y también de ciertas reformas, hay una crítica que se hace al gobierno, que es, hay una apertura indiscriminada de la economía. Entonces la pregunta que te haría es, ¿existe esa apertura indiscriminada de la economía? ¿Habría que tenerla? ¿Y cuáles son los costos? ¿No? Porque critican los costos de esa apertura. O sea, no sé muy bien qué significa apertura indiscriminada. Bueno, por oposición, que debería haber una apertura discriminada, es decir, seguir protegiendo a determinados sectores y abrir otros. El problema es por qué proteges a determinados sectores, ¿no? Claro, si uno dijera, acaba de surgir una nueva industria que queremos que se desarrolle en Argentina por cuestiones diversas, incluso por cuestiones de seguridad nacional, como la IA, ¿no? Que es un debate. Pues Europa ahora mismo, Trump amenaza con desconectar temporalmente al menos a Europa de los últimos modelos de IA. Pues bueno, entiendo que algunos burócratas en Bruselas digan, oye, necesitamos nuestra propia IA, vamos a sentar las bases para que se desarrolle nuestra propia IA. Vale. El problema es que en Argentina, cuando se habla de apertura indiscriminada, se habla de abrir o de exponer al comercio internacional a sectores que llevan décadas protegidos, sí, y que, en lugar de volverse progresivamente más competitivos, se han vuelto cada vez más anticompetitivos, que es la lógica, en realidad, de la protección. Claro, no te protegen para que crezcas, te protegen para que no te barran y, por tanto, para que te puedas quedar estancado, ¿no? Porque eso es algo que a veces no se entiende bien en el mercado. El mercado no funciona por la buena fe de las empresas, de soy tan bondadoso o soy tan visionario que quiero estar continuamente creciendo y mejorando. No, es que en el mercado, si te quedas estancado, si te duermes en los laureles, aun siendo el mejor, te barren, ¿no? Entonces, la protección, ese proceso de barrer, de selección natural, lo corta. Tú te puedes quedar estancado, pero estás protegido y no te barren. Y en Argentina, gran parte del tejido industrial, la mayor parte, de hecho, ha estado así, ¿no? Entonces, esto también es interesante. Junto al programa de estabilización, que en sí mismo ya tiene un efecto ligeramente contractivo sobre la actividad, le sumas la apertura indiscriminada, es decir, sectores que tienen que sufrir una reestructuración profunda porque no son competitivos ni lo van a ser nunca, pues claro, tienes cambio de modelo productivo, estabilización financiera, y eso le resta potencial de crecimiento frente a una economía donde todo eso no tenga que hacerlo porque ya lo hizo en su momento. Pero no tiene ningún sentido seguir protegiendo a determinados sectores. Al final es
cobrar impuestos a una parte de la sociedad para subsidiar a esos sectores que venden más caro y peor calidad. Y además, en el caso de Argentina, no perdamos de vista, este subsidio ni siquiera era transparente, en el sentido de, bueno, pues te subo el IVA, pagas más, no sé, por los productos agrarios, donde Argentina sí es competitiva, y ese dinero que recaudo se lo doy a la industria textil, donde no es claramente competitiva. No. En Argentina eso se pagaba con inflación. Es decir, te doy subsidios y la inflación la pagamos pues, con un aumento muy fuerte del precio de los alimentos, por ejemplo. Entonces, el pobre, el pequeño consumidor, paga muy cara la cesta de la compra para además subsidiar el textil y que el textil le venda también caro la ropa, ¿no? Entonces, la indumentaria. Claro, es absurdo todo. Sobre el plan de estabilización financiera, has hablado bien, creo que hay bastante consenso sobre que eso ha sido un buen plan, pero algunos dicen, no. En realidad, a la Argentina solo la salvó de la inconsistencia macro, que igual tenía Milei, Scott Bessent vendiendo dólares durante octubre o septiembre. A ver, yo creo que es muy difícil juzgar eso, o al menos juzgar eso sin hablar del famoso riesgo Kuka, creo que es imposible, ¿no? Scott Bessent interviene para salvar a Argentina del colapso por la perspectiva de que el peronismo no es que regresara al poder en el sentido de ganar las presidenciales, porque no eran presidenciales, pero sí que tuviese más presencia en las cámaras y por tanto pudiese tumbar como habían venido tumbando. Tampoco perdamos de vista que no estamos hablando de un hipotético, sino ya en agosto empezaron a tumbarle todos los ajustes para regresar al déficit y por tanto para descuadrar las cuentas. E incluso ya se estaba empezando a hablar de un juicio político a Milei para, bueno, si no tiene apoyo popular, aunque la Constitución en realidad no lo avalaría, pero bueno, como hemos creado la imagen de que está loco, etcétera, pues reunimos suficientes diputados, si tiene muy poco apoyo popular no va a haber resistencias y lo tumbamos, ¿no? Eso estaba en la agenda, y en cualquier caso, aunque no estuviera, si Milei o su partido hubiese perdido con mucho margen, la perspectiva es que en 2027 no repitiera y por tanto todo esto no servirá absolutamente de nada. Entonces, el riesgo país, lo sabemos todos, se dispara después, o sea, ya se estaba disparando, pero sobre todo estalla después de las elecciones provinciales de Buenos Aires, porque ahí es donde parecía anticipar, una especie de paso de 2019, parecía anticipar la derrota en las de medio término. Es en ese contexto en el que interviene el gobierno estadounidense para que eso no siga escalando, para que eso no se dispare todavía más, porque hay también una suerte o desgracia de profecías autocumplidas. Es decir, cuanto más alta está la prima de riesgo, más improbable es que se pueda pagar y por tanto más sube, ¿no? O cuanto más se deprecia el peso, más se alimentan las expectativas de depreciación y por mera especulación perfectamente legítima se sigue. Entonces, eso lo frenó. Ahora, ¿hasta qué punto eso ha sido clave para lo que hemos visto ahora? Yo creo que muy poco nada, porque el swap que se le otorgó, que al final fue el apoyo principal, lo repagó a las pocas semanas, o sea, se usó muy poco y lo repagó a las pocas semanas y la prima de riesgo se ha seguido desplomando al margen de ese swap, ¿no? De hecho, si uno aísla en 2025 pues los meses desde julio aproximadamente hasta octubre, que es cuando empieza el ruido preelectoral, lo que tiene es una prima de riesgo continuamente a la baja desde el año 2024 y esos meses fueron clarísimamente ruido preelectoral, como no puede ser de otra manera. Y termino rápido. Si la alternancia en el poder sigue teniendo el discurso que no tienen prácticamente ningún otro país del mundo, porque esto no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas. La izquierda brasileña no dice eso, la peruana en parte según cuál sí, ¿no? Pero la izquierda chilena no dice eso. Claro, si la alternancia en el poder es pagar o impagar, pues obviamente si hay una perspectiva de que el que quiere impagar llegue al poder, pues el acreedor internacional se marcha o huye y no te refinancia y por tanto puede precipitar tu bancarrota en ese momento. Bueno, pues es que es evidente que como en 2019 lo vimos. Es decir, en 2019, ¿por qué estalla el riesgo país y por qué se deprecia tantísimo el peso? Sí. ¿Porque el plan era inconsistente? Bueno, en parte, pero eso no explica por qué del viernes al lunes se dispara todo eso, ¿no? Eso es un shock que claramente te permite discriminar cuál es el disparador. La caída de la bolsa argentina el día después de las PASO de 2019 creo que es la segunda más grande registrada de Sri Lanka, de la historia. Déjame que
quiero ir al tema del tipo de cambio. Sí. Ahí parecería haber un punto de contacto entre un paradigma más industrialista, proteccionista y el liberalismo, porque algunos dicen el dólar está muy bajo, la industria no puede competir, y por otro lado algunos dicen es que el dólar está bajo deliberadamente porque el gobierno lo controla. Entonces, ¿cuál sería tu reacción a ese punto de vista? Sí, es un debate interesante y en parte a lo mejor complejo para una conversación coloquial, pero veamos, el peso, o cualquier moneda fiat, es un pasivo del Estado. Entonces, yo creo que hay un punto de ingenuidad y de mal análisis económico, no solo ingenuidad, en muchos liberales, también de la escuela austríaca, que o sea, Mises estaría muy cerca de esta postura que voy a criticar, de ver la moneda, aunque sea fiat, aunque sea moneda estatal, de verla como un bien económico que debe autorregularse en el mercado como cualquier otro bien económico, como si fuera el oro, ¿no? Pero el oro es un activo real, es decir, es un bien que no es el pasivo de nadie, y la moneda fiat es un activo financiero, es decir, es un activo que es el pasivo de un agente, es la deuda, el compromiso de pago de un agente, en este caso del Estado argentino. Entonces, es imposible, no es que sea indeseable, es que es imposible que un pasivo financiero se desentienda o se desvincule de lo que haga su emisor. El emisor, sus acciones o sus omisiones influyen sobre el pasivo financiero. Quiero decir, una acción es un pasivo financiero. ¿Podemos desvincular el valor de la acción de lo que haga la empresa que ha emitido esa acción? Obviamente no. Es que aunque la empresa dijera, me da igual la acción, yo voy a actuar con independencia de lo que hagan el precio de las acciones. Eso ya afecta a las acciones, pero es que además tu decisión de ampliar capital o de reducir capital, que es una decisión legítima, por cierto, afecta al precio de las acciones. Tu decisión de invertir en proyectos que hacen crecer la empresa pero no le dan beneficio, pues afecta al valor de las acciones. Tu decisión de endeudarte afecta al valor de las acciones. Entonces, una empresa no puede hacer nada o dejar de hacer nada que no afecte al valor de sus pasivos. Y el Estado argentino tampoco puede hacer o dejar de hacer nada que no afecte al valor de sus pasivos. Por ejemplo, tener superávit es una decisión que afecta al valor del peso, como creo que es obvio. Entonces, los que dicen, no, es que el gobierno debería abstenerse de influir en el valor del peso. Entonces, tampoco ha de tener superávit, porque está influyendo sobre el valor del peso. De hecho, es que los procesos de estabilización suelen generar un overshooting del tipo de cambio porque viene de estar muy depreciado y además, pero como los bonos en dólares. Es decir, los bonos en dólares que cotizaban a 20 o 30 céntimos. Entonces, claro, se han disparado. Eso es un overshooting también. ¿Por qué? Porque ya no es solo que se descontara una probabilidad de impago alta, sino que además era un activo que nadie quería, que por el hecho de que nadie lo refinanciara, la probabilidad de impago aún era mayor, pues con el peso lo mismo. Entonces, claro que puede haber un overshooting del tipo de cambio y claro que aquellas inversiones internas que se hicieran con la expectativa de que el tipo de cambio estuviese mucho más depreciado, pues pueden tener problemas de competitividad, de la misma manera que aquellos que se endeudaron anticipando que la tasa de inflación iba a ser mucho más alta, pues tienen problemas de capacidad de repago, lógicamente, porque has quebrado las expectativas. Si es que eso pretendía el plan económico, que las expectativas de quiebra y de inflación colapsaran. Entonces, hubo mucha gente, pero por pura racionalidad, que tomó decisiones económicas sobre unas expectativas que el programa de gobierno ha quebrado, ha roto, porque para estabilizar el país había que romperlas. Entonces, todo eso te afecta. Entonces, yo lo que veo es que muchos liberales dicen, no, pero habría que, de alguna manera, favorecer que el tipo de cambio esté mucho más depreciado para rescatar a todas estas empresas. Y ese argumento solo lo hacen con el tipo de cambio y no, por ejemplo, con la tasa de inflación, donde también podrían decir, no, necesitamos una tasa de inflación más alta para licuar las deudas de los que se endeudaron bajo una perspectiva de una tasa de inflación más alta. Y creo que si entendemos por qué este último argumento es absurdo, también entenderemos por qué el primero es absurdo. Lo cual no quita, cuidado, que no haya ciertos elementos que se puedan criticar de la política cambiaria de Milei, como que no haya eliminado al 100% el cepo. Creo que también a veces se carga excesivamente las tintas con esto, como, no, todavía hay cepo. Bueno, es que el cepo es un continuo y si antes había un 100%, a lo mejor ahora hay un 5% o un 10%. Que bien, hay que quitar ese 5 o ese 10, pero decir, no, es que el cepo sigue ahí, es como decir, bueno, el cambio ha sido brutal incluso para las personas jurídicas, que a partir de 2025 sí pueden pagar beneficios o repatriar beneficios al extranjero, ¿no? Pero sí, claro, hay que eliminarlo y eso a lo mejor tendría una cierta influencia, a corto plazo sobre todo, de mayor presión, de depreciación sobre el peso. Pero argumentos como
están manteniendo el tipo de cambio con una política de tipos de interés demasiado altos. Claro que eso puede pasar, pero es que ahí ya nos metemos en la gestión de la política monetaria de toda la vida. Ahí ya es evaluar, pues como podemos juzgar la política monetaria de la Fed. Claro. El tipo de interés está muy alto o muy bajo. Habría que bajarlo, habría que subirlo. Pero a nadie se le ocurre decir, no, es que la Fed... Bueno, a nadie se le ocurre, no, a nadie se le ocurriría, pero la Fed está manipulando el tipo de cambio porque los tipos de interés, en lugar de estar en el 3,5, tendrían que estar en el 2. Bueno, la Fed juzga que para luchar contra la inflación han de estar en el 3,5. Y claro, si estuvieran en el 2 se depreciaría más el dólar. Con lo cual, estando en el 3,5, el dólar se mantiene más fuerte de lo que estaría si los bajara al 2. Pero ¿eso es una política de manipulación del tipo de cambio o es la política monetaria? Si no queremos que haya política monetaria, y me parece muy bien, yo tampoco lo quiero, cerremos el Banco Central. Pero incluso cerremos el Banco Central y prescindamos del peso. Porque es que, aunque mantuvieras el peso, cerrando el Banco Central, que ya es complicado, pero bueno, podría el Tesoro asumir esos compromisos, la política de emisión de deuda del Tesoro afectaría al valor del peso, porque si el Tesoro emite deuda con un determinado tipo de interés, eso es un activo que sustituye al peso y por tanto también influye sobre el tipo de cambio. Entonces, o tienes un activo monetario desvinculado de las finanzas del Tesoro argentino, es decir, no una moneda fiat o no una moneda fiat nacional, si se dolarizaran, por ejemplo, se desvincularía, o no hay forma en la que la actuación del gobierno y del Banco Central afecta al valor del peso y por tanto al tipo de cambio. Y todo el debate subsiguiente de si está atrasado o no está atrasado es un debate de política monetaria legítimo o de toda la vida en cualquier país de conjugar... Es puro keynesianismo eso, de conjugar equilibrios internos y externos, de quiero más empleo interno o quiero más superávit externo, etc. Bueno, creo que ha sido súper claro, a pesar de que dijiste que tal vez esto no se entendía, pero creo que quedó bien. Y te metiste en el tema política monetaria y Banco Central. Mi pregunta tal vez sea un poco de tibio socialdemócrata, pero te diría, ¿pensás que Argentina todavía tiene que eliminar el Banco Central a la luz de lo siguiente? Hay un montón de países en el mundo que han estabilizado la tasa de inflación, hoy no tienen un problema de inflación y han logrado crecer, generar empleo. Entonces, ¿cómo ves ese tema? ¿Qué te parece? Bueno, ¿es imprescindible que Argentina cierre su Banco Central para que sea próspera? No. Es decir, creo que es muy obvio. Muchos países ricos tienen Banco Central y tienen un Banco Central independiente, o más o menos independiente. La independencia nunca puede ser plena, pero bueno, con cierta independencia frente al poder político. Y además tiene una clase política que más o menos puede abusar un poquito de la deuda, etcétera, pero no del default continuado como forma de funcionamiento. Y bueno, así se puede funcionar, claro que sí. Ahora, ¿por qué creo que Argentina debería, o por qué creo que el gobierno, mejor dicho, de Javier Milei debería cerrar el Banco Central? Primero, porque asumió el compromiso. Entonces, creo que es un compromiso bastante liberal, es decir, o al menos muy compatible con el pensamiento liberal. Y es un compromiso que se asumió como una de las principales banderas. Yo mismo, cuando Milei vino a España en 2024, en abril-mayo de 2024, que tuve el placer de entrevistarle, le pregunté en varias ocasiones, insistentemente, si iba a cerrar el Banco Central y dijo que sí, que lo iba a cerrar. Entonces, bueno, es un compromiso que se ha asumido y yo creo que la palabra, también la de los políticos, aunque no se estile mucho, hay que honrarla, ¿no? Luego, de nuevo, lo que he dicho antes, no se llega al destino en línea recta, pero bueno, lo que hay que querer es llegar al destino. Claro, si tú me dices, no, mira, es que ahora no lo podemos cerrar, de verdad, no hay los números, no dan los números, pero sí estamos trabajando para bordear un poco y luego... Bueno, yo te lo compro. Ahora, si me dices, no, es que ya no lo queremos cerrar, pues no te lo compro, ¿vale? No te lo compro, o al menos habrá un incumplimiento claro de la palabra en ese caso, ¿no? Y luego, porque la clase política argentina, y al final la clase política es un reflejo de la sociedad, no está todavía en ese consenso de, tiene que haber un cierto equilibrio presupuestario a largo plazo. Tampoco me voy a poner dogmático, liberal, de siempre. No, tenemos que más o menos cuadrar las cuentas a largo plazo. Puede haber años con déficit, pero otros años con menos déficit, ni siquiera te diré con superávit, sino con menos déficit, para que una baja tasa de inflación junto con el crecimiento pues vaya estabilizando la deuda y los pagos de la deuda, y por tanto no necesitemos una inflación explosiva para cuadrar la restricción presupuestaria del gobierno. Y el Banco Central, además, no puede ser una herramienta totalmente sujeta, no puede ser una Secretaría de Estado del Ministerio de Economía, básicamente, ¿no? Ese consenso no está en la política argentina.
veremos si en algún momento llega, pero si uno escucha a los candidatos potenciales de la oposición hablar sobre qué hay que hacer, pues siguen con las mismas recetas, de que hay que restablecer el cepo, de que hay que estimular la economía con más deuda pública y, en su caso, fundiéndose las reservas del Banco Central o monetizando esa deuda. Para eso está el cepo. O sea, aunque no lo digan, si quieren restablecer el cepo es para eso, no hay otra cosa. O sea, si alguien dice tenemos que establecer el cepo, es porque quiere apropiarse de tus ahorros, ya sea directamente o indirectamente vía inflación, ¿no? Entonces, claro, si eso sí, y bueno, incluso en el extremo, muchos hablan de deuda odiosa y que hay que impagarla, o deuda impagable, ¿no? No dicen que hay que impagarla, pero dicen es impagable. Entonces, ya si partes de ahí, está claro cuál va a ser la conclusión, ¿no? Entonces, si una parte muy importante de la sociedad argentina y de la clase política argentina está en ese discurso, necesitas instituciones que expulsen ese populismo de la agenda pública, ¿no? O que eleven el coste de aplicar esas políticas populistas y destructivas o cortoplacistas, como lo quieras llamar. Y una reforma que desde luego eleva el coste, no digo que lo vuelva infinito y por tanto sea infranqueable, pero sí eleva mucho el coste de volver a esas andadas, es cerrar el Banco Central. Entonces, como reforma institucional, creo que es mucho más importante cerrar el Banco Central que reformar la Carta Orgánica, que es en lo que está ahora mismo Milei, aun cuando la reforma de la Carta Orgánica va en la buena dirección. O sea, es una mejora marginal importante con respecto a lo que hay ahora, pero mucho mejor sería cerrar el Banco Central. Que también tiene inconvenientes, pero de nuevo creo que sería netamente positivo para el país. Tengo algunas preguntas más sobre Milei, pero voy a hacerte una más, Vale. después quiero pasar a Trump. La campaña se basó en hacer un ajuste que iba a pagar la casta. Y algunos dicen, al final el ajuste no recayó en la casta, principalmente porque la gente terminó pagando mucho más caro el agua, mucho más caro el transporte público, mucho más caro la electricidad. Entonces, al final, el ajuste lo pagó la gente. ¿Cómo reaccionarías a ese argumento? Bueno, yo diría que aquí el mensaje tenía dos receptores. Los receptores liberales yo creo que entendimos perfectamente bien el mensaje y no nos hemos sentido engañados. O sea, de la misma manera que te he dicho antes, si Milei no termina cerrando el Banco Central, sí me sentiré engañado porque el mensaje es muy claro. Aquí creo que cuando Milei, como liberal libertario, habla de la casta, cualquier liberal medianamente leído en, por ejemplo, Public Choice, entendía muy bien a lo que se estaba refiriendo. La extracción estatal no solo es por parte de élites extractivas, también es por parte de plebes extractivas, es decir, todas las redes clientelares que utilizan el presupuesto para parasitar a los contribuyentes en última instancia, ¿no? O a los ahorradores vía inflación, ¿no? Entonces, Milei, cuando hablaba de que lo pague la casta, se refería a que lo pague el Estado. Pero el Estado es un intermediario que redistribuye recursos, con lo cual el que lo tenía que pagar era los receptores de las transferencias estatales que se nutrían de la expropiación, sobre todo vía inflación, de los ahorradores argentinos, de lo que Milei llamaba los argentinos de bien, ¿no? De los que producen riqueza dentro del país. Entonces yo creo que ese mensaje, en clave, si lo queremos decir así, lo entendimos todos, los liberales, más allá de que no podía ser de otra manera, porque el ajuste si no salía, ¿no? Ahora, también hay que reconocer lo que es obvio, que ese mensaje se expresó deliberadamente en clave para que la otra parte de la sociedad argentina no lo entendiera. Porque si tú te presentas en unas elecciones diciendo voy a subir el transporte, voy a subir la electricidad, porque todo eso hay que eliminar, todos esos subsidios hay que eliminarlos y ustedes van a pagar mucho más, o mejor dicho, el Estado les va a transferir a ustedes mucho menos y por tanto van a tener que pagar el coste real, pues electoralmente eso habría sido costoso. Entonces, es el arte sucio de la política que decía antes, ¿no? Quien se mete en política se ensucia, en el sentido de engañar al electorado. Lo que pasa es que es un engaño, insisto, parcial, porque, como he manifestado, el mensaje, si uno lo contextualiza, sabe muy bien a qué se está refiriendo y luego se ha cumplido. Es decir, a mí ahí no me ha sorprendido nada. Yo tenía muy claro que esto iba a ser así y lo ha hecho. Con otros mensajes, como decía, sí puede haber directamente falsedad, lo veremos con el tiempo, pero en ese, para quien sabe o entendía lo que está diciendo, no, pero no se manifestó más claramente para que otros no lo entendieran, claro. Milei insistentemente recuerda que él no es un fenómeno barrial, de hecho es un fenómeno global,
y a los ojos del mundo, muchos igualan a Milei con Trump. ¿Qué opinas de si son iguales o cuán diferentes son ambos? A ver, ideológicamente son muy diferentes, vienen de tradiciones de pensamiento muy distintas. De entrada, Milei viene de una tradición de pensamiento propia, o sea, propia, que él recoge esas ideas y las interioriza dentro de su perfil profesional. Trump es lo que él llamaba pues, el heredero o el esclavo de ciertas ideas de las que él ni siquiera es consciente, ¿no? Él puede abrazar ciertas ideas, le gustan, pero no sabe cuál es su origen último ni de dónde vienen, porque no es un intelectual que las haya estudiado, es un hombre práctico y que se ascribe a ciertas corrientes ideológicas. Pero en cualquier caso, las corrientes están ahí y son muy distintas, son muy dispares. La de Milei es una tradición de pensamiento liberal libertaria y la de Trump es una tradición de pensamiento, al menos en el ámbito económico, mercantilista y desde una perspectiva más amplia nacionalista, con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, liberalismo y nacionalismo, o liberalismo y mercantilismo son opuestos. De hecho, el liberalismo económico nace como reacción al pensamiento mercantilista, ¿no? La riqueza de las naciones de Adam Smith, autor, por otra parte, que le gusta mucho a Milei, pese a ser austríaco, ¿no? Porque muchos austríacos repudian erróneamente, desde mi punto de vista, a Adam Smith. Pero bueno, La riqueza de las naciones de Smith es un libro que se escribe contra el sistema mercantilista vigente en la época. Entonces, claro que son muy distintos. Su política comercial creo que es lo más obvio, pero incluso también la estabilización macroeconómica. Es decir, Trump abusa del déficit público, quiere tipos de interés bajos, presionando a un banco central independiente, teóricamente, para que los baje en contra del criterio del propio Banco Central. Quiere un dólar, bueno, esto es más opinable, pero parece que quiere un dólar barato, es decir, que cuanto más barato mejor. En cambio, a Milei se le acusa de todo lo contrario, ¿no? Es decir, busca deliberadamente superávit. Bueno, el Banco Central sí que podríamos decir que sigue sin ser independiente, pero ahora quiere hasta cierto punto ampliar su independencia para no monetizar deuda pública, es decir, para no abaratar el coste de financiación del Tesoro. Y además se le acusa de que busca un tipo de cambio artificialmente apreciado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva son muy opuestos. Lo que pasa que creo que la responsabilidad de equipararlos no es, en este caso, única de la izquierda, ¿no? Hay veces que la izquierda sí da brochazos o trazos de brocha gorda, pero todo es ultraderecha, ¿no? Entonces, Claro. todo candidato contrario a la izquierda que surja ahora es de ultraderecha y todos van en el mismo saco. Cuando eso es una porquería analítica, ¿no? Pero en el caso de Milei, creo que Milei hace también esfuerzos para que otros piensen que es igual que Trump, ¿no? Porque no se trata solo de un tema de amistad, que uno podría decir, mire, pues pensamos distinto, pero somos amigos, ¿no? O al menos tenemos buena relación de camaradería política, que eso hasta cierto punto podría ser legítimo. Yo creo que, de hecho, si Milei tuviese esa actitud con algún líder de izquierdas, dirían, mira qué aperturista es, que incluso con gente que piensa distinto. Bueno, es decir, que el acercarte a un líder político, incluso ser amigo de un líder político con unas ideas contrarias, pues no creo que en sí misma sea criticable. Pero es que Milei no se limita a decir eso. Milei dice pues que Trump es un magnífico presidente, justifica cada una de sus acciones si se le pregunta. Tampoco hace últimamente mucha apología como tal de fantástico esto que está haciendo Donald Trump, porque creo que no hay nada que se pueda aplaudir últimamente, pero si le preguntas, sí lo defiende. Y claro, uno puede entender por qué lo hace, ¿no? Y es, bueno, pues por ejemplo, para que en casos de emergencia pase lo que pasó con Scott Bessent, ¿no? Que eso es una jugada, ves, de nuevo, política sucia, pero política de primer nivel. De, oye, internamente me están intentando dar un golpe de Estado blando y yo, con mis alianzas externas, sin ningún tipo de represión interna, ¿no? Que sería lo típico de frenar golpes de Estado internos, sacar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y reprimir a los que te intentan dar el golpe, yo, con mis alianzas externas, consigo pararlo y desarticular ese golpe de Estado blando interno. Pero claro, eso tiene un coste y aquí el coste es que te equiparen, que tú te equipares y que los otros, por tanto, te equiparen, lógicamente, a algo que tiene muy poco que ver, en el fondo, con lo que tú defiendes, con lo que tú estás haciendo, porque también podrías defender una cosa y hacer la contraria, entonces serías un hipócrita, pero en este caso, con lo que defiendes, con lo que haces, pero con el que te alías, pues hace lo contrario.
Te voy a hacer la última porque... O sea, solo un Sí. ejemplo muy claro. Trump dice, o decía, y sigue diciendo que la palabra más bonita que existe es arancel. Sí, sí. Entonces, ¿cómo puedes decir que un señor que dice eso piensa como Milei, que además es que está desarmando los aranceles dentro de Argentina, como debe hacer un liberal? Has mencionado recién el proteccionismo, el nacionalismo de Trump, hemos hablado del kirchnerismo, el riesgo Ujú. Cuca. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre el futuro del liberalismo y las ideas liberales frente a estas dos amenazas que siguen vivas, ¿no? Sí, bueno, al final lo voy a simplificar un poco, pero por abstraerme. Al final es la típica competencia o rivalidad ideológica y por tanto política entre tres programas políticos de raíces morales, en última instancia, muy distintas, ¿no? La izquierda, que podría ser el kirchnerismo, aunque algunos, bueno, debatan si es de izquierdas o no, pero por dar una categoría idealizada, ¿no? La derecha, que sería el nacionalismo, aunque hay derechas que no son nacionalistas. Una teocracia, por ejemplo, lo meteríamos en la derecha y no es nacionalista, claro está. Y el liberalismo, ¿no? Entonces, son tres corrientes de pensamiento, tres tradiciones de pensamiento que buscan objetivos muy, muy distintos, ¿no? La izquierda busca de alguna manera la participación política del demos, ¿no? O promover una participación política plena del demos, porque tiene la visión de que pues el pueblo es el sujeto de derecho y el pueblo tiene que autogobernarse, y para autogobernarse pues tiene que formar estructuras democráticas, y estructuras democráticas significan, más allá de la formalidad de elecciones y demás, que todo el mundo pueda participar plenamente como miembro de la comunidad política, y eso significa que no haya desigualdades, que no haya situaciones de opresión, porque si tú y yo somos miembros de la comunidad política supuestamente iguales, pero yo mando sobre ti, pues tú no participas en esas decisiones colectivas en pleno de igualdad sobre mí, ¿no? Entonces, se trata de reformular la sociedad para potenciar esa participación política igualitaria de todas las personas. La derecha, en cambio, busca algo parecido, pero que no es lo mismo, que es el desarrollo del ente político-social en sus plenas facultades, ¿no? O en su pleno potencial. Pues la idea del America First, por ejemplo, de Trump es muy elocuente, ¿no? América como sujeto de derecho, y por tanto First es lo más importante, incluso más que los americanos individualmente considerados, y eso implica buscar la grandeza de ese ente social, que no pasa necesariamente por una participación igualitaria en las decisiones políticas, sino a veces por consolidar la desigualdad, ¿no? Como en el cuerpo humano, no todas las partes del cuerpo, no todos los órganos, no todas las células están en el mismo nivel de jerarquía, hay división de funciones, y por tanto pues puede haber personas que tengan que ser los obreros manuales y no tener más aspiraciones, y otros que sean la cabeza pensante, los dirigentes, etc., ¿no? Entonces, y por supuesto se entiende, o sea, en la izquierda hay una vocación universal en última instancia de que el demos sea global, en la derecha no. En la derecha cada pueblo tiene su demos, y además hay un juego de suma cero entre pueblos, y por eso potencialmente todo organismo rival es un enemigo del propio, de ahí las barreras al comercio, etc. Y luego está el liberalismo, que no parte de que el sujeto de derecho sea ni el pueblo universal ni tampoco el pueblo local, sino que el sujeto de derecho es el individuo, y lo que busca es establecer las condiciones institucionales que permitan el desarrollo del proyecto de vida de cada individuo sin pisotear el proyecto de vida de los demás. Entonces, claro, son proyectos con implicaciones políticas y económicas totalmente opuestas, ¿no? Pero claro, si lo concebimos como un triángulo, como tres vértices de un triángulo, todos están opuestos entre sí, pero claro, eso también permite, y de ahí las confusiones como las que hablábamos antes, que a veces dos vértices del triángulo se alíen contra el otro, según pues, la estrategia política, de nuevo, de creo que este es más peligroso, o somos nosotros por separado somos menos, nos tenemos que aliar frente al otro, y se forman, pues, no sé, alianzas entre el liberalismo y la derecha para evitar que la izquierda triunfe, como quizá en otro entorno, que también esto hay que contextualizarlo, ¿no? Es decir, yo creo que más allá de que a muchos no nos guste esta alianza entre el liberalismo y la derecha, creo que es obvio que incluso la alianza entre liberalismo y derecha lo que hace es equilibrar políticamente las fuerzas con la izquierda. Es decir,
por ponerlo en porcentajes, liberalismo más derecha más o menos puede llegar a ser el 50% y la izquierda el 50%. De ahí el incentivo perverso a aliarse. Pero en una sociedad donde la derecha nacionalista fuera el 60 o el 70%, pues quizá el liberalismo se aliara con la izquierda, precisamente porque si no salían, los otros les come el terreno, ¿no? Y al revés, si el liberalismo fuera 60 o 70, veríamos alianzas, aunque nos pueda parecer incomprensible, entre la izquierda y la derecha, porque dirían, no, esta sociedad hiperindividualista, atomizada, hay que reconstituir los lazos sociales. Bueno, que en el fondo el peronismo es algo así, ¿eh? Entonces, no es algo tan descabellado ni tan absurdo, ni siquiera desde la perspectiva actual. Entonces, bueno, ¿cómo veo el futuro del liberalismo? Pues tiene que aprender también a cultivar su autonomía frente a las otras dos corrientes. Es decir, aunque se alíe estratégicamente, que eso es estrategia política, se puede someter a crítica interna, de es la mejor o peor estrategia para ganar el poder, y a crítica externa de es un juego perverso, no queremos participar o no deberíamos participar. Bueno, son las dos críticas, ¿no? Pero más, aunque uno diga, no, sí, hay que meterse y en este contexto hay que aliarse con la derecha contra la izquierda, que ya es otro debate, pero aun cuando uno compre esa tesis, lo que creo que tiene que hacer indiscutiblemente es enfatizar, sobre todo si uno es un intelectual, puedo entender que uno que esté ahí metido no, pero un obrero de la política no, pero un intelectual tiene que enfatizar la diferencia y seguir diciendo que es una alianza contingente y que además hasta cierto punto es contra natura, porque nos estamos aliando con un enemigo contra un enemigo más poderoso. Porque si no, pues claro, tu discurso propio y tu proyecto político propio, ideológico, moral, como lo quieras llamar propio, se difumina e incluso intelectualmente terminas corrompiéndolo para encajar con el otro, ¿no? Empiezo a relajar mis principios, que son muy distintos a los del otro, para que esa fusión se perciba como más natural. Y no, eso sí que es una línea roja que no hay que cruzar. Juan Ramón, no sé cómo agradecerte, me ha encantado escucharte. Bueno. A todos ustedes que están del otro lado, espero que les haya resultado tan fascinante como a mí. Muchas gracias por estar en Tipo de Interés. Nos vemos en 2 semanas y si quieren conocer más de Canal H, ingresen a www.estoesH.com. Muchas gracias y hasta la próxima.